ahí propuso una estructura, perfecto. Eh, Rodrigo propuso una estructura, pero yo no tengo problemas con que me interrumpan y podamos en el fondo resolverlas en el momento, entendiendo sí que esto potencialmente podría transformarse en un factor que aumente mucho más el tiempo. Yo estoy planificado para que esto termine a más tardar a las 9, porque también tengo algunas cosas familiares que resolver, así que bueno, esperemos que avance de manera eficiente. Em, ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Pablo, todo ok. Ya, perfecto. Bien, bueno, con respecto a la caracterización espectral, para comenzar, quizás hacer algunas declaraciones que creo que son pertinentes. Bueno, soy miembro de la Sochipra, esto es importante mencionar porque hasta cierto punto nosotros como sociedad también hemos tenido un contacto, nos hemos reunido en una oportunidad, ¿cierto?, con la mesa directiva de este grupo de OPR. Para mí es muy importante transparentar eso, más allá de que, por supuesto, me interesa en el fondo estar vinculado a un grupo de OPRs. Lo segundo es que soy académico, como bien lo dijo ya él, de la Universidad Mayor ya hace un montón de tiempo, del 2012, y eso ha provocado que hemos asumido diversos proyectos, entre otros, ¿cierto? Uno interesante que tiene que ver con esto, con el tema de OPR, con la protección radiológica, etcétera, y que es que soy el director del Diplomado en Dosimetría, Gestión de Calidad y Protección Radiológica, que ya llevamos 2 versiones ejecutadas. De hecho, hay harta gente aquí que lo ha cursado y con las que me hice conocidos y amigos inclusive. Eh, Luego, con respecto a los contenidos que espero lograr alcanzar ver en esta presentación, bueno, tenemos en primer lugar algunas definiciones generales respecto a cantidades radiométricas que son importantes para entender un poco el contexto. Luego vamos a hablar, y espero en esta parte extenderme un poco más en lo que son los espectros de haces de radiación. Luego pasar por la estandarización de las calidades de los haces de radiación en términos de lo que dice la Comisión Electrotécnica Internacional, perdón, para luego enunciarles algunos simuladores espectrales. Hay muchos, pero enunciarles algunos que creo, según mi parecer, son los más amigables, ¿cierto? Eh, y para terminar, idealmente, con un ejercicio de demostración, que lo conversamos con Claudio, y bueno, si no alcanzamos, tampoco es problema en el fondo después dejar un video para que quienes estén interesados en el fondo puedan profundizar sobre esto. Eh, Cosas importantes a mencionar, la caracterización espectral, por supuesto que no se limita a una técnica en particular, sino que se puede centrar en caracterización espectral de haces de kilovoltaje, de megavoltaje, de electrones de alta energía, de protones y partículas cargadas pesadas, etcétera. En honor al tiempo, en honor a lo que yo tenía planificado, nos vamos a centrar principalmente en los haces de kilovoltaje, pero bueno, esto quizás hasta cierto punto abre también un campo, ¿cierto?, para futuras presentaciones, si es que en el fondo nos animamos a abordar. Con respecto a la bibliografía, lo que usé principalmente para esta presentación son estos 4 libros. Uno muy importante, con el que yo estoy tremendamente fidelizado, es el Andreo. Para quienes están más vinculados a la dosimetría, a la física médica, en el fondo les va a sonar mucho el nombre de Frank Atix. Bueno, este libro, Frank Atix ya está muerto cuando se publicó este libro, que fue el año 2017, pero en el fondo Pedro Andreu y todo el equipo toma, por supuesto, la base de ese tratado, ¿cierto?, de dosimetría o de fundamentos en dosimetría de radiaciones, y lo vuelca y lo actualiza en el fondo en este libro. Así que, bueno, hago esa mención. Por un lado, Andreu como autor principal y por otro lado también al profesor Atix, que es uno de los referentes en este campo. Además, por supuesto, reportes del ICRU, el 85 en particular, códigos de práctica del organismo, en particular el TRS 457, y uno último que este es un libro publicado el año 2022, si no me equivoco, en donde se habla en particular del cálculo de espectros de haces de tubos de rayos X en el fondo. Eh, bueno, de estos entenderán que hay algunos que son de pago, así que bueno, si alguien lo quiere tener, va a tener que o tener muy buenos contactos o desembolsar cierta cantidad de dinero. Bien, con respecto a la motivación de esto, para centrarnos en esto, tenemos que partir de la base con que la descripción de las cantidades radiométricas eh, más generales comienzan con la definición de aquellas que se asocian a los campos de radiación. Es decir, por ejemplo, dos que son muy básicas. Por un lado tenemos el número de partículas, abreviado con la letra N, eh, que se refiere solo a eso, en el fondo, al número de partículas que componen un haz. Vemos aquí a la derecha algo que un esquema en el que intento esquematizar esto en el fondo.
no hace distinción alguna entre las partículas, solamente habla de su cantidad, ¿vale? En este caso habría un cierto número de partículas que están componiendo en particular este haz radiante. Y en segundo lugar abajo tenemos la energía radiante, también como segundo parámetro básico de esto, en donde ya no consideramos solamente el número de partículas, sino que ahora consideramos también la energía que estas portan. Eh, Perdón, déjenme cerrar WebWat para que no moleste. Ya, ahí sí. Eh, la energía que estos portan. Por lo tanto, verán en el fondo que la unidad que rige esto, por supuesto, está expresada en términos de Joule, el electron volt o algunas de sus unidades que derivan de esto. Y a la derecha, en el fondo, intento ejemplificar esto dándole un cierto tono de color, ¿cierto?, a los fotones que demostrarían hasta cierto punto que, oye, además en ese campo de radiación, cada uno de estos fotones posee una energía en particular. Y eso sería el término de energía radiante. Luego, si nosotros empezamos a profundizar un poquito más sobre este concepto, vemos que también el número de partículas lo podemos empezar a agrupar o a dividir. Eh, ¿En qué términos? En términos de la energía o en términos de paquetes de energía. En este caso, vemos un subíndice que se le acopla a la letra N en el fondo, que habla del número de partículas y que da cuenta de la energía y que no es más que un tramo, ¿cierto? Un diferencial de energía que emplea un rango, que va desde un rango, desde una energía E hasta ese es un guión, no un signo menos, por si acaso. Va desde una energía E, voy a poner el láser para que vean, para seguir dónde estoy apuntando. Desde una energía E hasta una energía E más delta E en el fondo. Es un diferencial de energía. Lo importante es que esto ahora ya nos permite hasta cierto punto empezar a paquetizar en el fondo y a empezar a segregar ahora las partículas por la energía que te están portando. Y en este mismo sentido, En este mismo sentido, podemos ahora pensar también en la energía radiante, paquetizada en el fondo, con lo que yo, a la vez de paquetizar lo que hicimos anteriormente, yo también puedo estar pensando ahora en términos de la energía que cada uno de estas partículas está aportando. Otro parámetro muy relevante es el flujo, que se refiere al número de partículas que inciden por unidad de tiempo. En la figura que está a la derecha también intento esquematizarlo, en el fondo tomando todo este paquete de partículas, de fotones, de lo que sea que nosotros estemos considerando, y en el fondo lo voy segregando por unidad temporal, en el fondo. Y eso da cuenta un poco de que, oye, el haz de radiación yo además puedo segregarlo en términos de la tasa, en una fracción temporal que también hasta cierto punto arbitraria, que yo lo puedo definir, y en este caso se demuestra con ese paquete de fotones que yo me tomo la libertad de ordenar. Luego tengo un término que es la afluencia de partículas, que define en el fondo un número de partículas ahora que inciden por una cierta unidad de área, ¿vale? Aquí lo vemos en el fondo, una esfera que tiene una cierta sección transversal, ¿cierto? Que pasa por su diámetro, por supuesto, por lo tanto esa área, esa sección transversal va a ser la misma en cualquiera de las direcciones en las que esté incidiendo esa partícula. Esto es interesante porque o yo puedo hacer esta esfera muy grande o también la puedo hacer muy pequeña, perdón, llegando incluso hasta establecer como un punto único en el espacio. Eso es lo interesante de esto. Y por supuesto sus unidades en el fondo, en este caso son partículas partido por metro cuadrado, que da cuenta, bueno, el término partículas termina siendo adimensional, por eso en el fondo prevalece solamente el área, o sea, el metro a la menos 2 en el fondo, considerando que es el número de partículas que están atravesando una cierta cantidad, una cierta área, una cierta sección de área. Y asimismo también puedo hablar ahora de lo que es la afluencia de energía, que considera, bueno, la energía que ahora están portando esas partículas, un poco conectándolo con lo que vimos en la diapositiva anterior. Oye, en la misma sección transversal, con el mismo paquete de fotones, ahora yo puedo, ir eh, agrupando, ¿cierto? O dándole las cualidades particulares a cada una de las partículas, valga la redundancia, que componen ese A. Luego, como última definición de magnitudes radiométricas, ¿cierto? Que son interesantes tener en consideración para lo que vamos a ver a continuación, tengo por un lado el espectro de fluencia, que se abrevia con este phi de E en el fondo, que considera por un lado la afluencia de partículas, esto que ya vimos anteriormente, el número de partículas por unidad de área, pero ahora por supuesto que considera una segregación por energía,
o lo paquetiza en el fondo en estas energías. Por lo tanto, vemos que su unidad termina siendo ahora, bueno, adimensional las partículas, por lo tanto sería partido por metros cuadrados por kiloelectronvolt, que es lo que más se usa, a pesar de que uno podría usar eventualmente alguna otra magnitud que haga alusión a la energía. Y por otro lado, también tengo el espectro de fluencia de energía, que ahora lo que hago es considerar, o sea, aparte de la distribución en energía, voy a considerar la energía que portan esas partículas a la vez, ¿vale? Algo también que hemos ido conversando ya en algunas diapositivas hacia atrás, pero que se refleja en esta unidad en el fondo, en donde vemos que prevalece lo mismo que estaba arriba, pero ahora en el fondo estoy multiplicando por una unidad en particular, el joule. Esto es interesante y también lo hago notar porque, como verán, tengo, oye, dos energías, una arriba y una abajo. Y en términos prácticos, esto debiese cancelarse, volviendo a la unidad de fluencia de partículas que yo tenía. Pero bueno, para evitar que eso ocurra en el fondo, se especifica en un lado, en el fondo vemos aquí Joule, arriba en el numerador, y en el denominador vemos el kiloelectronvolt para que sepamos en el fondo que se refiere efectivamente al espectro de fluencia de energía. Y si yo considero un haz monoenergético, que podría ser uno de los casos más sencillos, por supuesto que el espectro de fluencia de energía va a ser igual al producto entre el espectro de fluencia por la energía que está aportando cada uno de los fotones que componen ese haz monoenergético. Bueno, a modo de ejemplificar esto que hemos ido conversando, tengo aquí dos gráficas. No voy a hacer alocución a dónde las saqué, porque en algunas sale abajo y en otras bueno, parten de la base con que lo saqué en los libros que dije en la bibliografía al iniciar la presentación. Pero en el fondo, por un lado, vemos acá la fluencia en el fondo, en donde tengo, oye, un cierto número de partículas que componen este haz polinergético, en donde cada uno, o sea, existen en la misma proporción. Para todo el rango energético, esos fotones, esas partículas existen en la misma proporción. En cambio, por otro lado, en fondo tengo el espectro de ahora de fluencia-energía, en donde yo voy multiplicando, ¿cierto? La energía que porta cada uno de esos fotones. Por lo tanto, vemos en el fondo que se genera una línea ascendente, una cierta pendiente, y que demuestra hasta cierto punto que son dos magnitudes distintas, y es un poco a eso quiero apuntar. Por lo tanto, hay que tener muy claro y estar muy conscientes de la unidad en el fondo que estoy viendo, que estoy analizando, antes de empezar a tomar decisiones, porque podría estar trabajando con una, siendo que en realidad estoy enfrentándome a otra. Eh, y esto es interesante porque finalmente, y es donde nosotros vamos a detenernos en esta presentación, es hablar un poco de los espectros de los haces de radiación, en el fondo, que van a estar hablando en términos de cualquiera de estas magnitudes, el espectro de la fluencia o el espectro o en términos de la fluencia energía. Y lo que también vamos a nosotros evidenciar es que en general vamos a encontrar que los distintos simuladores espectrales lo que hacen es paquetizar cada uno de estos rangos energéticos en pequeños bins, lo que permite en el fondo tener unos gráficos de este tipo en el fondo y que finalmente permite hacer un tratamiento más sencillo de la información en software, más allá de que tampoco revierte una gran complejidad en el fondo tratarlo en términos de una integral, en el fondo asumiendo que esto va a ser una distribución continua de fotones. Eh, luego, algo que también probablemente todos manejan en el fondo, aquí les dejo un gráfico que está publicado en el libro Andreo y que da cuenta de la distribución energética de estos haces polienergéticos de kilovoltaje, en donde vemos en la curva A eh, un espectro que se llama un espectro de Kramer, una aproximación de Kramer en el fondo, que daría cuenta de todos los fotones que se generan al momento de interactuar el paquete de electrones y al aplicar yo la diferencia potencial con el blanco en el fondo. Esta sería la distribución, toda la distribución de la radiación de frenado y por supuesto la radiación de fluorescencia o característica. Eh, Bueno, y esto tiene una forma, ¿cierto? Una aproximación analítica que es esta que sale acá, en donde, bueno, la C es una constante de proporción, N es el número de electrones incidentes que tienen cierta energía E, Z es el Z del blanco, y K es la energía en el fondo de cada una de las posiciones o de los bines de energía que estoy analizando. Luego, bueno, de aquí eh, podemos empezar a desprender algunas cosas. Oye, lo más relevante es que habitualmente cuando uno
o habitualmente uno se encuentra con que se comete el error de intentar caracterizar unas de radiación solamente haciendo referencia al potencial máximo o la diferencia potencial máximo que se puso en el tubo, ¿cierto? En este caso, queda en evidencia, y que probablemente también todos lo saben en el fondo, que en este caso este haz de 100 kilovolt peak en el fondo posee esa energía máxima, pero la cantidad de fotones que posee esa energía la verdad es que es mínima. Por lo tanto, es importante a partir de esto saber también que, oye, eso para nada es un buen descriptor de un haz polienergético. Y en el fondo, es una de las razones de por qué también nosotros empezamos a hablar de la caracterización espectral de los haces de radiación. Luego, bueno, esa es la primera, en el fondo, forma que tengo yo de caracterizar unas de radiación. Eso es algo interesante. Van a ir viendo que van a ir apareciendo números en el fondo que van a dar cuenta de las distintas formas que yo tengo de caracterizar unas de radiación. Eh, Luego tenemos que en la B, ¿cierto? Tengo el mismo haz, solo que ahora está filtrado por tungsteno. Sí, el mismo tungsteno que está en el blanco que actúa como primer elemento de filtración en el fondo, 0,01 milímetros de tungsteno. Por lo tanto, lo que yo tengo a la salida del haz, sin incluso pensar en la filtración inherente todavía, tengo el espectro de la forma de B en el fondo, porque ya sufrió esa atenuación producto del tungsteno, como les comentaba, en donde vemos que la gran mayoría de fotones que se atenúan, por supuesto, son aquellos que tienen baja energía, pero también vemos cómo, oye, este espectro polienergético empieza a cambiar su anatomía, que es lo interesante. Seguido, por supuesto, de otras cosas que yo puedo ir haciendo, como ir añadiendo filtración adicional, ¿cierto? En este caso, 2 milímetros de aluminio, que nos darían la forma de la curva C. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar ya, si consideramos que partimos desde la A, una filtración añadida ahora de cobre y de 3,9 milímetros de aluminio en el fondo que nos da esta forma. Eh, Ahora, quizás es interesante mencionar de que el propósito de filtrar ciertos haces de radiación no siempre es eliminar las energías bajas. Eso es interesante mencionar. De que no siempre yo lo único que busco es sacar los fotones de baja energía, sino que en ocasiones también busco en el fondo favorecer ciertos efectos, como lo ocurriría en mamografía, ¿cierto? O sea, yo busco ciertas coincidencias entre los blancos y los filtros con el propósito de favorecer ciertas formas de los espectros o inclusive en el caso de la tomografía computarizada, por ejemplo, o de la radiología en general, pues si es que yo uso un medio de contraste iodado o baritado en el fondo, por el Z y yo intentando hacer prevalecer una interacción mediante efecto fotoeléctrico, lo que puedo hacer es usar ciertos filtros como el samario, por ejemplo, que lo que hacen finalmente es maximizar la forma de las polienergético con el propósito de que coincida con la absorción fotoeléctrica, ¿cierto?, del yodo del bario, teniendo en consecuencia una mayor atenuación o un realce en contraste superior, ¿cierto?, que si yo no usara ese tipo de filtro. Bueno, eso. Eh, raya Ya. para la suma, raya para la suma, lo importante no solamente es filtrar para sacar los fotones de baja energía, sino que yo podría tener eventualmente otros propósitos. Bien. Un segundo parámetro para caracterizar el haz es la energía media. Y esto es interesante porque, oye, también es algo que uno tiene que estar mirando. O sea, no solamente, ya sabemos que no solamente la energía peak, ¿cierto? Va a ser algo que me va a dar cuenta de cuál es la forma que tiene mi haz, sino que también puedo buscar otro parámetro que es la energía media. Y que, bueno, existen algunas expresiones, ¿cierto? Matemáticas que las describen, pero lo importante acá es hacer, oye, es tomar el espectro de fluencia de energía y dividirlo en el fondo por el número total de fotones que componían ese espectro de fluencia de energía. Y en ese sentido, lo que yo voy a obtener es una energía media del haz, que para este caso, que es un haz simulado, ¿cierto?, de hasta 20 kiloelectronvolt, o una tensión peak de 20 kiloelectronvolt, oye, yo tengo que, según la distribución que tengo, la energía media va a ser del orden de 17,3 kiloelectronvolt. Ahora, tenemos que tener en consideración también que hay que tener cuidado cuando yo hago locución a este parámetro, porque no siempre me voy a estar refiriendo a lo mismo en el fondo. Por un lado, puedo tener la energía media ponderada por la afluencia, pero también puedo tener la energía media ponderada por la afluencia de energía, o inclusive puedo tener la energía media que está ponderada ahora por el kerma en aire libre. Todos manejos que uno puede hacer en consola, ¿cierto? En un software, en Excel habitualmente,
y que nos va a poder llegar, como se representa en este cuadro esquemático, que es el mismo haz de radiación, solamente que está analizado de manera diferente para demostrar, ¿cierto?, los distintos espectros, la fluencia, la fluencia de energía y el kerma en el fondo, y cómo podemos obtener para el mismo haz distintas energías medias, según sea el parámetro que yo estoy considerando. ¿Ya? O sea, eso también hay que tenerlo muy claro. Pero bueno, más allá de eso, una buena estrategia, forma de también caracterizar unas de radiaciones es a través de su energía media. Para el caso de este haz, que es de 100 kilovolt peak en el fondo, hoy su energía media, medida en términos de la energía media ponderada por fluencia, es del orden de 52,6 kiloelectronvolt. Bien, un tercer parámetro también muy interesante es la capa inreductora. De hecho, cuando uno habla de caracterización de haces polienergéticos, lo que principalmente se nos viene a la cabeza, por supuesto, es la energía peak, la energía media, y nunca uno deja de lado la capa inreductora. Primero, comentarles algunas cosas interesantes sobre esto, de que una buena forma de caracterizar unas de radiación es ver cómo se comporta en un medio atenuador homogéneo. En este caso, nuestro medio atenuador homogéneo es aluminio, ¿cierto? En distintos espesores y vemos cómo se va comportando este espectro. Bueno, en realidad aquí lo que yo tengo en total son 5 espectros distintos. Podemos ver que para el caso del espectro A, oye, la capa reductora es muy chiquitita, para el espectro B es un poco más grande, y llegamos incluso al caso del espectro E, que el espectro E, se los adelanto, a pesar de que sale en el pie del gráfico, corresponde a un haz monoenergético de 120 kiloelectronvolt, en donde tengo un HBL un poquito superior a 15, como 15,5 aproximadamente. Eh, ¿Por qué me centro en este también? Porque si nosotros vemos el D, luego de leer el pie del gráfico, nos vamos a encontrar con que, oye, en realidad la curva C, lo que es un espectro polienergético que está de 120 kilovolt peak, que está altamente filtrado. Eso provoca que, oye, yo voy atenuando los fotones de baja energía, pero y en ese mismo ejercicio voy endureciéndolas y lo voy acotando en su ancho, en el fondo, llevándolo cada vez a algo más parecido a un espectro eh, monoenergético, en este caso muy parecida a la forma que tiene el espectro E. Quizás otra cosa interesante de mencionar es que eh, en este tipo de gráficos lo que uno encuentra es que la línea recta perfecta, ¿cierto?, corresponde a un haz monoenergético, y ya vamos a ver por qué en el fondo, pero se lo adelante quizá rápidamente, que es porque sus distintos HBL van a ser los mismos. En cambio, todos los otros, que son haces polienergéticos, tienen en el fondo curvas diferentes o formas diferentes, algunas con pendientes mucho más abruptas y otras con pendientes mucho más suavizadas. Cuando tengo pendientes mucho más abruptas, mucho más inclinadas, me voy a estar refiriendo habitualmente a haces que son más blandos. Y por otro lado, si es que tengo pendientes que son mucho más suaves, que tienen una caída mucho más paulatina, voy a estar refiriendo a haces que tienen una forma más estrecha o que son menos polinergéticos, o que también son haces que son más duros, que tienen una mayor calidad. Bueno, eso quizás es algo que tenía que mencionar. Uno habla, por supuesto, de la calidad de los haces de radiación y quizás también lo conocen, pero esto surge en el fondo por la aplicación en radioterapia, en donde un haz de mejor calidad era ese haz que tenía más energía y que permitía en el fondo hacer tratamientos más profundos de manera más eficiente, más efectiva. Así que se hablaba de haces de mayor calidad. Hoy en día, en el caso de radiología diagnóstica o lo que sea, o la aplicación que sea en ese orden energético, se conserva esa aplicación del término, a pesar de que termina siendo algo incorrecto, porque un haz de baja energía no es que sea de baja calidad en el fondo. Esa connotación quizás no es la mejor y quizás deberíamos estar apuntando a cambiarlo un poco. Eh, Bien, esa sería la tercera forma de caracterizar este haz polienergético. Luego, lo interesante acá, y que es necesario mencionar, es que lo que yo también puedo revisar, y si centramos nuestra atención solamente en la curva B, en el fondo, vemos cómo se grafica, en este caso, sus dos capas M-reductoras. La primera capa, ¿cierto?, que es del orden de unos 5, los números están un poco corridos, pero es 5 milímetros de aluminio,
pero también podemos ver que, oye, en la medida que atravesó esos 5 milímetros, por supuesto el haz se fue endureciendo, por lo tanto su segunda capa reductora aumentó. Entonces lo que existe es un coeficiente que se llama el coeficiente de homogeneidad, que se denota con este chi, ¿cierto? Esa X en griego. eh, Probablemente les va a sonar muy conocido por el chi cuadrado, pero en el fondo es la letra chi en el alfabeto griego, que es el cociente entre el primer HBl y el segundo HBl. Bueno, ¿qué es lo que uno esperaría? Por supuesto que si el haz es monoenergético, los HBl coincidan, por lo tanto va a ser ese coeficiente de homogeneidad igual a 1, pero si los haces son polienergéticos y el haz se va endureciendo, yo voy a esperar que el HBl2 siempre sea mayor al HBl1, por lo tanto este número siempre va a ser menor a 1. Entonces, este coeficiente de homogeneidad es interesante porque necesariamente va ahora a darnos cuenta de que además de eventualmente poder caracterizar unas a través de su tensión máxima, de su energía media, de su capa reductora, también lo puedo caracterizar a través de su segunda capa reductora e inclusive a través del cociente de estos dos parámetros que sería el coeficiente de homogeneidad. Se lo adelanto, una de las cosas que uno hace habitualmente es hablar de la tensión máxima, la capa reductora y el coeficiente de homogeneidad, sabiendo que a partir de este es que también yo puedo obtener la segunda capa reductora de este haz polienergético. Eh, estas evaluaciones, y quizás este también es un paréntesis interesante, que hay que hacerla en condiciones de laboratorios que me permitan obtener mediciones que sean reales en el fondo, y para eso nos va a exigir tener geometrías de haces de haz estrecho, que en el fondo son configuraciones de laboratorio que efectivamente permiten que un detector con el que estoy midiendo efectivamente mida, perdón, lo que está siendo transmitido después del atenuador y no que se vea reforzado, ¿cierto? Por fotones dispersos, que es lo que eventualmente podría ocurrir, o no lo que podría, sino que lo que ocurre en una situación clínica habitual. Así que eso es muy interesante también de precisar. Eh, Déjenme avanzar. Bueno, aquí un poco más de lo mismo. Noten que acá el libro Andreo, en el fondo, denota este coeficiente de homogeneidad con la letra H, con el subíndice I. Eh, para las mismas curvas que ya estábamos viendo, en donde vemos que en el caso de la curva donde yo tenía este haz monoenergético de 120 kiloelectronvolt, ¿cierto? Y en el caso D, en donde yo tengo un haz de 120 kilovolt peak que está altamente atenuado, vemos cómo los coeficientes de homogeneidad tienden a parecerse mucho. O sea, en el caso del haz de 120 kilovolt peak altamente atenuado, va a tender hacia el comportamiento de un haz en el fondo monoenergético. Eso es un poco a donde quiere llegar. Y además se evidencia cómo, para todos los casos, en el fondo, la segunda capa reductora tiende, o es, mejor dicho, más ancha, ¿cierto? De mayor longitud que la primera capa reductora. Bien, y un quinto parámetro, también para caracterizar un haz energético, es su energía efectiva, que se abrevia con este signo, una K y un subíndice F. Y para poder explicarlo, me voy a centrar en estos dos. En el primero que ya sabemos que es el haz eh, monoenergético, y en el caso del D, que es un haz polienergético que está altamente atenuado. La energía efectiva de un haz de radiación hace referencia a la energía que tendría, eh, o la energía de un haz monoenergético que tendría el mismo HBl que un haz polienergético. En otras palabras, uno podría encontrar que se caracteriza un haz polienergético en términos de su energía efectiva, y eso solamente estaría haciendo referencia a que el HBl de ese haz polienergético es igual al HBl que tendría un haz monoenergético de esa energía en particular. ¿Vale? Bueno, y esto también es muy interesante porque permite definir una cierta expresión analítica que me va a dar cuenta de cierta anatomía, cierto espectral, de esta caracterización espectral, en particular una que habla del ancho espectral, de cuán ancho es el haz, y que tiene esta forma en el fondo, de 2 por la energía del haz por energético menos la energía efectiva del haz.
El único tema que hay que tener en consideración que esto sirve para haces altamente filtrados principalmente. La expresión para haces que tienen baja filtración, la verdad es que no es tan sencilla ni tan clara como esta que está acá. Y un ejemplo de lo que hemos ido conversando es lo que les demuestro acá. O sea, tengo 4 espectros, ¿cierto? Todos tienen, fíjense, el mismo HBL, HBL1 de 2,7 milímetros de aluminio, HBL1 de 2,7 milímetros de aluminio, 2,7 milímetros de aluminio y 2,7 milímetros de aluminio, siendo que hoy en realidad son haces distintos. Uno tiene 60 kilovolt peak, 75 kilovolt peak, 90 y 110 kilovolt peak. Por lo tanto, oye, da cuenta de lo mismo. Tenemos que caracterizar los haces de radiación en mejores términos que solamente hablar de uno o dos parámetros. De hecho, en este caso se menciona también este coeficiente de homogeneidad, que nos da cuenta inmediatamente de cuál sería su segunda capa M reductora. Y como les dije en un comienzo, oye, en la medida que este coeficiente de homogeneidad tiende a la unidad, mientras más grande sea, es porque voy a estar hablando de un haz que es más estrecho, como el que está arriba a la izquierda, por lo tanto tiene una tendencia mayor a comportarse como un haz monoenergético, o que en el fondo tendería hacia allá. Y no así un coeficiente de homogeneidad como el que está abajo a la derecha, donde vemos que tiene un valor de 0,55, en donde claramente podemos ver de que es un haz muy ancho. Bien, ¿y cuáles son algunas recomendaciones para poder caracterizar estos haces polienergéticos? Esto un poco se extrae de la publicación 74 de ICRU. Es que, oye, tenemos que mirar los espectros polienergéticos en términos de su voltaje de tubo, ¿cierto? La diferencia potencial que puse por consola, la primera capa mi reductora y la segunda capa mi reductora. Otra alternativa sería mirar en el fondo cuál es la forma que tiene ese haz en términos de su, bueno, el voltaje tuvo la primera capa reductora, pero ahora en términos de su filtración total, o una tercera opción, que es lo que ya también le he ido comentando, a partir del voltaje tuvo la primera capa reductora y el coeficiente de homogeneidad que indirectamente, por supuesto, me da el HL2. Eh, Hay un parámetro que no les he comentado y que es interesante también mencionar, y es que la angulación que tiene el ánodo también va a condicionar el espesor que tiene la primera capa mi reductora. Noten, la angulación del ánodo. Eh, Hay un ejemplo que es angulaciones del ánodo que varían de 8 grados hasta 15 grados aproximadamente, tienen una variación en la primera capa mi reductora del orden de un día a un 12%. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que la segunda capa M reductora depende menos del ángulo del ánodo. De hecho, variaciones en la segunda capa M reductora de cualquier valor de angulación de ánodo me dan una variación en la segunda capa M reductora del orden de un 2%. O sea, también es importante considerar, bueno, el equipo con el que estoy trabajando por la angulación del ánodo, por supuesto, pero en el fondo yo puedo independizar esta caracterización espectral si es que siempre estoy mirando, por supuesto, la segunda capa interruptora, porque en el fondo esa es mucho más independiente de la angulación que pueda tener este ánodo. Bien, ¿por qué es importante caracterizar y estandarizar? Es que, oye, tenemos equipos, aquí yo pongo solamente equipos de rayos, pero también tenemos que pensar en los mamógrafos, en los arcos C, en los angiógrafos, en los tomógrafos computarizados, entre otros, ¿cierto? Porque, oye, tenemos distintas marcas, distintos diseños, distintas rugosidades y angulaciones anódicas, distintos generadores, filtraciones inherentes y añadidas. Tenemos que hacer distintas mediciones con o sin pacientes y, por supuesto, también tenemos distintos tipos y tamaños de pacientes. Así que, en el fondo, oye, es importante cuando yo hago estudios dosimétricos o de calidad de imagen, tener bien caracterizado y estandarizado las de radiación con el que estoy trabajando. Bueno, ejemplo, y antes de introducirlo a esta estandarización de los haces de radiación, oye, yo podría estar analizando cuál es la forma que tiene el haz de radiación, ya sea a la salida del tubo o en una superficie sobre el paciente, pero en aire en el fondo. O sea, es un haz que solamente se vio afectado por la filtración inherente y añadida que tenía este tubo de rayo X. O también yo puedo caracterizar mi haz de radiación
por la calidad del haz que emerge del paciente, porque eso también es muy importante. O sea, el paciente también actúa como un medio atenuador y eventualmente podría condicionar, ¿cierto? La forma que, o sea, no eventualmente, sino que condiciona la forma que tiene el haz que emerge de él. Esto es especialmente importante y se los adelanto en mediciones de parámetros como el MTF, la función de transferencia de la modulación, en donde yo quiero ver, oye, cuál es el desempeño de mi sistema de detección, pero para esto tengo que simular una condición clínica, por lo tanto tengo que simular necesariamente que el paciente está. Ahora, yo no hago medición de MTF con objetos de prueba con el paciente sobre la mesa, así que lo que hago es, oye, bueno, estandarizar el haz de radiación, considerando que eventualmente el paciente estuviese presente ahí. Y es para esto que la Comisión Electrotécnica Internacional habla de, en algunas normas, las que salen aquí anotadas en el fondo, de la caracterización de haces de radiación, proponiendo, ¿cierto?, algunas nomenclaturas que después nos van a dar cuenta en el fondo de cuál es el ACE estandarizado con el que estamos trabajando. Y bueno, por supuesto, el TRS-457, el código de práctica de dosimetría en radiodiagnóstico, esto también lo considera, evidentemente. Y así también algunas pruebas de control de calidad o de análisis de calidad de imagen que uno puede hacer en el fondo, que también tiene que tener esto en consideración, como se lo puse anteriormente. Eh, y algunas citas que las voy a leer textual. La descripción del código de práctica busca balancear los requerimientos técnicos que permiten una adecuada caracterización y el hecho de evitar que deban existir esfuerzos excesivos para conseguirlo. Noten esto. O sea, tenemos que caracterizar los haces de radiación, pero lo que dice el TRS es que tenemos que hacerlo de un modo que tampoco el esfuerzo que yo tenga que ejercer, ¿cierto? Para que esté bien estandarizado no sea excesivo en el fondo. En resumen, que sea algo sencillo de hacer. Por lo tanto, con esto se busca asegurar la completa ausencia de ambigüedades en la definición de calidad de radiación. O sea, yo quiero medir el desempeño en términos de calidad de imagen, ¿cierto? De algún parámetro que define calidad de imagen para un sistema de detección, y yo los quiero comparar dos fabricantes, Shimatsu con Toshiba o la que sea que quiera comparar en el fondo. Eh, bueno, esta estandarización lo que busca hacer en el fondo es analizar en los mismos términos dos equipos que potencialmente son muy distintos. Y bueno, la distancia del filtro atenuador al detector debe ser al menos 5 veces el diámetro del haz sobre el detector, ya que este arreglo asegura que la producción de radiación dispersa en el filtro no produzca una contribución significativa a la señal captada por el detector. Algunas premisas que también son interesantes y que menciona este código de práctica. Y bueno, esta estandarización de los haces de radiación lo hace en términos de la calidad de las de radiación, hablando en estos 5 términos principales: el RQR, RQA, RQT, RQRM, que estas últimas dos aplican a mamografía. Donde voy con esto que cada una de estas calidades de AS tiene aplicaciones específicas, RQR y RQA para radiodiagnóstico general o radiología astopulmonar, RQT para tomografía computarizada y RQRM o RQAM para aplicaciones en mamografía. Y también vemos cómo, oye, para conseguirlas, en el caso de las filtraciones RQR en el fondo, lo que yo voy a hacer en el fondo es conseguir para una configuración una calidad de AS RQR2 que su primera capa de mi reductora tenga este espesor en el fondo. Bueno, fijo primero la energía peak del AS de rayos X y después en el fondo lo que hago es buscar que este espesor en el fondo sea igual para todos los haces que tienen esa energía y su coeficiente de homogeneidad, como ya lo habíamos ido describiendo desde ese orden. Aquí yo destaco una de las que más se usan, ¿cierto? Así como pensando en aplicaciones multipropósitos en radiología osteopulmonar, que tiene esta distribución. Por otro lado, también tenemos una distribución en términos del RQA, que, bueno, esto significa Radiation Quality and Aluminium, ¿cierto? O sea, la calidad de las de radiación en términos del espesor de aluminio, y también está segregado numéricamente, en donde vemos que en este caso en particular yo sí le estoy añadiendo filtración, en el fondo. Lo que hago en este caso es simular para ese haz de radiación de 70 kV peak, si yo le añado 21 milímetros de aluminio, lo que voy a estar simulando en el fondo es que el paciente está presente en la camilla. Por lo tanto, lo que voy a estar analizando en este caso es lo que les mencionaba anteriormente, el haz que está emergiendo del paciente.
Y lo que también, bueno, se usa harto en este caso son configuraciones del orden de RQA9, que hablan de un potencial de tubo de 120. Noten una filtración añadida del orden de 40 milímetros de aluminio, o sea, 4 centímetros de aluminio, ¿cierto? Que estaría representando para esa energía de las la presencia de un paciente. Y bueno, luego uno lo que puede hacer también con esto es perdón, es usando algunos simuladores espectrales, ¿cierto? Oye, ver cuál es la forma que tendrían estos haces de radiación cuando yo manualmente le incorporo, ¿cierto? Estos espesores de aluminio para conseguir en el fondo la forma deseada de este haz RQA, el número que yo estoy analizando, en este caso 3, 5, 7 y 9. El caso de la tomografía computarizada RQT, en el fondo tengo estos tres tipos, en el fondo 8, 9 y 10, en el fondo, que está hablando de un potencial de tubo del orden de 100, 120, 150, en donde para este caso ya no se usa aluminio, sino que se usa cobre en el fondo, donde en esos espesores para yo tener en el fondo también poder hacer análisis del desempeño del equipo en términos de calidad de imagen como si el paciente estuviese presente. Y en el caso de mamografía, bueno, ocurre algo similar. Si que quiero hacer pruebas en el fondo de cuál es el desempeño del equipo, yo debería siempre estar pensando en estandarizar, ¿cierto? Las de radiación en base a esta información que me entrega la Comisión Electrotécnica Internacional y que también vuelca en sí mismo el TRC 457. Este es un documento, probablemente lo conocen, de Introducción al Control de Calidad en Radiología Digital de la Sociedad Española de Física Médica, publicado el 2013, que también habla de lo mismo. Lo importante es que aquí, para algunos parámetros, cuando uno hace cálculo de MTF o del poder espectral del ruido o esos parámetros que son más sofisticados, ¿cierto?, de calidad de imagen, lo que nos piden inclusive es incorporar un parámetro Q en el fondo, que va a hablar de la afluencia, ¿cierto?, de fotones para, considerando una cierta unidad de Kerman-Aire. Bueno, y esta tabla en el fondo entrega también este valor que uno lo puede usar de referencia al momento de hacer ese tipo de cálculo. Y bueno, algo que quizás es más nuevo es el HHS de número 39 del Organismo Internacional de Energía Atómica, que habla de la implementación de un programa de control de calidad remoto y automatizado en radiología estopulmonar y mamografía. Es algo muy interesante que habla de control de calidad, que lo busca simplificar al máximo también, pero que en la conformación de los fantomas que se emplean también se considera ciertos medios atenuadores, porque lo que se busca hacer también es estandarizar los haces de radiación. En el caso de los equipos de rayos, lo que usa acá es un filtro de 2 milímetros de cobre, perdón, que como les digo busca en fondo simular la presencia del paciente, y a la izquierda este es el de mamografía, que lo que usa como medio atenuador es una placa de 4 centímetros de polimetilmetacrilato, en el fondo, que también busca hacer lo mismo, estandarizar o caracterizar las de radiación para hacer un análisis más homogéneo, independiente del fabricante, ¿cierto?, del desempeño del equipo. Importante, ya hago hincapié en esto, que el filtro de PMMA no se describe en la norma de la ISE ni tampoco en el 13457, y el filtro de cobre para aplicaciones de radios tampoco, pero en el fondo lo que se busca aquí también es lograr implementar un sistema de control de calidad remoto usando estos fantomas que son muy fáciles de hacer en el fondo, con materiales que sean sencillos en el fondo, y eso insta a intentar caracterizar los haces de radiación con otros materiales. Interesante va a ser, por supuesto, que en los simuladores espectrales incluso uno va a poder simular finalmente, oye, cuál es el espectro de la salida, ¿cierto?, de este filtro de 4 centímetros de PMMA, porque uno puede simular efectivamente el PMMA en esos simuladores. Y un resumen de estas filtraciones que también se le pone nombre. Esto la publicación es de profesor Samei, probablemente también muy conocidos por ustedes, de febrero del 2018, en donde dice, oye, mira, si es que tú quieres hacer eh, pruebas considerando aplicaciones en radiología neonatal, por ejemplo, tienes que usar espectros del orden de R4. Pero si tú quieres hacer estudios con aplicaciones de radiografía de tórax, puedes usar un RQA9. Aquí no sale, pero es el RQA9 y uno lo conoce por la energía que está considerando. Bueno, y así, hay aplicaciones para
extremidades, cabeza, ¿cierto? Hombro, etcétera, que uno también los puede usar de referencia al momento de eh, hacer distintos tipos de estudios o análisis. Y aquí también considera eso que les mostré de la publicación de la Sociedad Española de Física Médica, que también habla de, de, de la cantidad, ¿cierto?, de fotones que están componiendo unas de radiación en términos, en este caso, de la exposición. En la anterior eran términos del Kermanite, en este caso de la exposición. Bueno, ya llegando a casi el final de la parte teórica, les quería mostrar algunos simuladores, no mostrar, sino que enunciar algunos simuladores espectrales que ustedes los pueden buscar, por supuesto, en Internet. Uno de los primeros y muy usados fue el TASMIPS, hecho por el profesor John Bone, también probablemente muy conocido por muchos de ustedes, en el fondo, que hizo a través de simulación Monte Carlo, ¿cierto? Logró generar un simulador de espectros, que esto está montado sobre Excel. Que después, el año 2014, 17 años después, fue mejorado por Hernández, que trabajó en conjunto con John Bone, en donde pudieron, en el fondo, mejorar el desempeño y aparte aumentar el rango energético que puede generar este simulador espectral. Lo menciono porque aquí yo tengo una anécdota más o menos interesante que eh, cuando yo estaba trabajando en esto o quería trabajar en esto, al leer el paper de Tasmix, que ustedes lo pueden buscar con ese nombre en el fondo, dice que, oye, si tú quieres tener el simulador, escríbeme un correo y yo te lo mando. Eso lo dice el profesor Bond. Y yo le escribí y busqué el correo del profesor Bond y le mandé y me respondió a los 15 minutos agradeciendo el interés y mandándome la última versión que él tenía hasta ese minuto del Tasmix. Digo esto en el fondo porque, oye, están ahí a la mano. Bueno, existe otro que es el 3.0. Aquí me sobró la C, es sin C, es la E y la K directamente, que esto ya bueno, lo hizo Punus y está montado sobre MATLAB, que ese es la idea mía es mostrarle al menos estos dos. Eh, pero también un poco sigue la misma lógica de TASMIX y TASMIPS. De hecho, podemos ver por ahí que también uno puede seleccionar el Spectre 3.0 que lo haga considerando el cálculo que usó Hernández y John Bone en TASMIX. Por otro lado, también hay uno que se llama SPECTIN, es interesante porque este es chileno, Camilo de la Barra y Marianela Herdias de la Universidad de Chile, en el fondo, publicado en el 2019 en paper, donde ellos crearon un software un programa que está montado en Excel y que es un simulador de espectro fácil de usar y ampliamente distribuible para radiología general. Es un paper que está en la revista chilena de radiología. Los invito a revisarlo. Ellos usaron también TASMIX como base y también en el fondo lo ofrecen, así como, oye, si lo quieres, escríbenos y te lo pasamos. Yo he tenido la oportunidad de probarlo e incluso ellos hacen referencia a que uno puede, en realidad, lo interesante de esto es que uno puede, haciendo algunas mediciones en su equipo, en su centro, puede hacer ajustes en el Spectrin para que uno tenga en el software, en la planilla Excel en el fondo, un simulador espectral que es idéntico al desempeño que tendría tu equipo, en el fondo. A eso voy, haciendo estas mediciones de Kermanite y algunas cosas que ellos piden, en el fondo uno puede hacer eso. Así que es interesante el Spectrin, aprovecho de hacerle un poco de publicidad. Y bueno, existen otras dos, Spectral, que es muy usado, ¿cierto?, de este autor, y uno, que el último que yo encontré, que es del año 2021, que es para quienes somos un poco fanáticos de Python, oye, son también un código que permite, en el fondo, hacer simulación espectral, y lo interesante es que este último, probablemente hay algunos de los otros también, quizás SpecCalc también lo hace, que uno puede inclusive seleccionar la angulación del ánodo para este tipo de espectros. De hecho, es el mismo autor. Y ese es interesante porque, bueno, también están que son librerías de libre acceso, así que cualquier persona lo puede descargar. Eso mismo ocurre con Spectrum 3.0. O sea, de todos estos, en realidad, todos son gratuitos, solo que algunos uno lo encuentra directamente en Internet y otros uno lo tiene que pedir en el fondo para que el autor lo mande. Bueno, después venía como un pequeño juego o tarea para la casa, para el que esté interesado, es que, oye, juguemos pues, con un simulador espectral, simula un espectro RQA9
y para todos los casos normalice y luego, oye, haga el gráfico, aunque habitualmente lo hace solo, pero calcula la energía peak, la energía media, la energía efectiva, el HBL, puede ser primero el segundo, después la afluencia total de la salida. Y después lo otro que quizás es más interesante es que, oye, empleando la expresión analítica de atenuación exponencial, y aquí hago el paralelo considerando esta configuración de hace estrecho, ¿cierto? Que esta configuración ideal de laboratorio, en el fondo, y usando los valores del coeficiente de atenuación másico provisto por el NIST, graficar el mismo haz de radiación, pero que sea atenuado por 5 milímetros de aluminio, 0,2 de cobre, e inclusive, como les comenté, por algunas mezclas de compuestos que podría ser, por ejemplo, PMMA o algún otro que sea de su interés. Bueno, pero por honor al tiempo no alcanzamos, podemos grabar una cápsula para mencionar. Y creo que esa es la última diapositiva. Te agradecemos un montón, Pablo, de verdad un montón, súper interesante el tema. Y quisiera también aprovechar de dejar el espacio para las preguntas, ¿ya? Quisiera ver, porque actualmente por lo menos en el chat no vi ninguna, así que me Uy, claro, gustaría darles el espacio para que la audiencia quisiera hacerte alguna pregunta directa, aprovechar la instancia. algún palo blanco que me haga una pregunta sencilla. Yo tengo un montón, pero quiero dar oportunidad a la pregunta, a la pregunta de la audiencia. Oye, estimados, si aquí nadie los va a evaluar. Nicolás Garcés tiene ahí una pregunta en el chat. Nicolás Garcés, hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿puedo hablar? Por Sí, supuesto, se escucha ¿cómo perfecto. está, profesor? Tanto tiempo. Bien, no, Bueno, profesor Pablo, dígame Pablo. Directo. ya, pregunta, ¿usted personalmente con cuál simulador de todos los que mostró trabaja con más frecuencia? Si tiene Yo con el, alguno en especial. Sí, tengo una preferencia por el Spectre 3.0, por el de MATLAB, pero el que también uso harto, porque en el fondo eso requiere tener MATLAB. Cuando en el fondo se hace docencia en esto, uno habitualmente usa directamente el TASMIX, porque en el fondo ese es una planilla Excel sobre la que se trabaja. Los dos funcionan más o menos de la misma forma, porque uno puede configurar casi los mismos parámetros los dos, así que el que sea que se use tiene el mismo desempeño. Quizás, perdón que me extienda, una pequeña diferencia es que el SPEC 3.0, los bits de energía van de 0,5 keV, 1,5 keV, 2,5 keV y así van aumentando. Por lo tanto, si es que uno quiere jugar con los coeficientes de atenuación del NIST, uno tiene que hacer un pequeño ajuste en el AS para que en el fondo coincidan los valores o darse el trabajo de al NIST pedirle en el fondo esos intervalos que son más con más decimales en el fondo. No, muchas gracias. Estimados, ¿alguna otra pregunta? Ya, yo tengo alguna. Por favor. Bueno, básicamente es una pregunta más bien del lado de la experiencia, Pablo. Este tema de caracterizar el espectro de ASO, de caracterizar un poco cuál es la real salida que tiene tu tubo de rayos en radiología o en CT, ¿forma parte de los controles de calidad de rutina que se hagan en los centros? Y si es así, ¿cómo ha sido tu experiencia un poco encontrando cosas en eso? Bien, sí, se usa principalmente cuando uno quiere hacer medidas, ¿cierto? De lo que les comentaba de MTF, por ejemplo, que eso es quizás es lo más sencillo, porque uno cuando quiere hacer medidas, ¿cierto? De parámetros de calidad de imagen que son un poquito más sofisticados, uno tiene que estar enfrentándose, usando, mejor dicho, espectros que efectivamente estén como caracterizados. Esto es sencillo porque uno pone filtro y ya está trabajando de base con eso. Hay algunas otras consideraciones que no vienen al caso aquí, pero bueno, ahí se usa. Ahora, por otro lado, caracterizar las de radiación, como por ejemplo a través de esta herramienta, el Spectrin, sirve mucho para cuando nos toca eventualmente tener que hacer determinación dosimétrica en situaciones excepcionales, como por ejemplo mujeres embarazadas que se sometieron sin saberlo a un estudio radiológico. Bueno, usar Spectrin serviría mucho para tener una noción, ¿cierto?, de cuál fue la dosis que recibió en superficie y después uno podría eventualmente hacer proyecciones más en profundidad. Y que en el fondo no es el único caso, porque también uno después podría eventualmente también, mediante un análisis como más sofisticado también, analizar cuál es el desempeño del equipo, cómo es la progresión del equipo,
identificar ciertos cambios sutiles que eventualmente puedan darnos luces de que el equipo está teniendo cierto problema, más allá de fijarnos en parámetros quizás podrían ser más sencillos como los rendimientos y tipo de cosas. Pero en mi caso en particular, esos son como las utilidades principales. Además de la docente, por supuesto, que es cuando bueno, alguien se enfrenta a estos haces polienergéticos y empieza a jugar, también se le inculca cierto este lenguaje más avanzado respecto al léxico de los haces polienergéticos, para no solo tratar el haz polienergético en términos de su energía máxima, que eh, me interesa también mencionar que uno usualmente dice que en los haces de radiodiagnóstico conviven cierto el efecto Compton y fotoeléctrico, pero la verdad es que cuando uno analiza la energía efectiva, la energía media de los haces, se da cuenta de que hoy el fenómeno que predomina inevitablemente es el fotoeléctrico, así que en el fondo lo que uno hace es jugar con ponderaciones diferenciales de este efecto, pero en donde siempre es predominante. Bueno, en términos docentes eso también sirve mucho. No, me imagino. Aunque igual imagino que el efecto fotoeléctrico, o sea, todas esas son mediciones que se hacen sin un medio dispersor, o sea, sin un paciente al medio. Porque teniendo un medio dispersor entre medio de las, ahí ya vas a tener un Compton que va a predominar dependiendo un poco de la contextura o lo que sea que atraviese, ¿correcto? Claro, claro. ¿Y esto forma parte, digamos, de los programas de control de calidad rutinarios de un servicio? O sea, depende del programa de control de calidad, porque también en el términos de control de calidad lo que uno hace también es partir de la base con, oye, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? Yo establezco mi programa de control de calidad, que ojalá no sea excesivamente ambicioso para que no me motive en el camino, pero si es que ya tengo práctica, tengo un equipo en el fondo que me permite abordar programas de control de calidad quizás más integrales, por supuesto que se usa. Como por ejemplo, en el fondo lo que mencionaba en la medición de parámetros tipo el poder espectral del ruido, la función de referencia a la modulación, la eficiencia de detección cuántica y algunas otras cosas que podrían ser más, más sofisticadas. Un buen amigo y conocido, viejo conocido de acá, José Luis Rodríguez, ¿ya? Tiene una pregunta a través del chat. Dice, ¿cuáles son los límites de los diferentes simuladores? ¿Se pueden utilizar en haces de megavoltaje? El que tiene más energía que de los que yo presenté acá es el SpecPy, el del 2021, que llega hasta 1 megaelectronvolt. El resto llegan, como se fundan también en el uso de Tasmic, llegan solamente hasta 640. Por lo menos esos son los con los que yo he trabajado. Infiero, por supuesto, que también hay simuladores de mayor energía, pero los que en el fondo se aplicaban a esta presentación llegan como máximo hasta 1 MeV, que es en el caso, como dije, del SpecPy. Perfecto. Eh, ¿Alguna otra pregunta? No sé si como andamos de tiempo, a lo mejor podríamos ver los simuladores de Ah, sí. espectro o podríamos dejarlo para otra circunstancia. No Hay sé cómo otra estamos de pregunta. tiempo. Perdón, hay otra pregunta. Mauricio Briceño pregunta, estimados, buenas noches. Consulta el tema de caracterizar el haz, por ejemplo en CT, un kilovoltaje de 120. ¿Tiene alguna relación con la dosis absorbida del paciente? O sea, eventualmente tener caracterizado las de radiación de un tomógrafo computarizado te permitiría conocer algunos parámetros dosimétricos. De ahí a conocer la dosis absorbida del paciente, por supuesto que es algo que es mucho más avanzado y quizás a través de estos simuladores no va a ser suficiente. En estos casos, yo recomendaría en el fondo ir a algunas referencias que hablan directamente de experiencia en el tema para algunos parámetros de adquisición que podrían ser más o menos análogos, o directamente hacer simulación computacional a través de la simulación Monte Carlo, que también en ese caso, cuando uno se va fidelizando con algún lenguaje de simulación Monte Carlo, uno encuentra, ¿cierto?, como las cosas ya prehechas y uno después cosa de montarlo y ejecutarlo. Eco. Mauricio también vuelve a preguntar, o dice en el fondo, si se puede llegar a un estimado a través del CTDI. Lo que pasa es que, no hay que perder de vista que el CTDI es un índice que está Mm, usando para su determinación, ¿cierto? En los fantomas estos de 16 o 32 u 8 en el fondo, que el otro que existe. Por lo tanto, no tendría una relación directa estos simuladores con ese parámetro en particular, porque es un índice que depende de otra configuración geométrica que uno está empleando para ese objetivo. ujú. Sí. Oh, perdón, me he imaginado.
Estimados, no hay de qué, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta del público? Aprovechen. Si les parece bien, rápidamente abro un par de Vamos. simuladores para que los veamos. Me parece, sí, estamos todavía, estamos dentro del tiempo, ¿ya? Así que Ya, aprovechemos. voy a compartir mi pantalla Suya la completa. pantalla. Van a ver bueno, aquí está el paper, no, este espectro, y cerré el otro. Ya. Van a ver un caos y desastre en mi computador, pero No importa, no han visto el mío. En todo caso, me alegra mucho encontrar otro fanático de Python, ¿ya? Viva Python. son muchos, ¿ah? Son muchos, esa es la verdad. Varios. Material interesante. Ya, este es espectro. Y bueno, aquí estoy en la consola de MATLAB. Lo único que puse fue arriba poner la dirección, ¿cierto? Donde tengo alojado el espectro, que son todos estos ficheros. Uno lo ve aquí en el fondo, en la ventana, y después uno lo ve en la consola de MATLAB. Y lo único que uno tiene que hacer es poner, bueno, el archivo que es el .m, que es el ejecutable de MATLAB. En este caso particular, lo ejecuto con Enter y se me abre el simulador que es este que está acá, que está montado sobre MATLAB, ese loquito ahí nos lo dice. Y lo que yo puedo hacer acá hoy es decirle, oye, quiero un haz de 150 kilovolts, el porcentaje cierto de Ripple del kilovoltaje, pues lo podemos dejar muy bajo, del orden de 0%, o como sea que yo lo quiera, o le puedo dar un porcentaje mayor para simular condiciones cierto muy malas. Y tengo distintos espesores, primero 0 y 0. Entonces lo que hago acá es generar el espectro y me va a dar el espectro que tiene esa forma y luego yo puedo en el fondo descargarlo, en el fondo file operation y puedo guardar cierto el espectro. No importa el gráfico, sino que importa en el fondo la distribución que tiene este espectro en términos numéricos, en los bits de energía, ¿vale? Y así uno puede, bueno, plotear distintas cosas, puede usar distintos tubos. Este es el tubo de Bond, pero también hay otros tubos del 1 al 9 que incluso en la consola de MATLAB uno puede ir ajustando y uno puede ir cambiándole las angulaciones del ánodo. Quizá en este caso es un poquito más complejo porque me va a exigir en el fondo también ingresar a otros ficheros para poder hacer esos ajustes. Pero este es el spec. Yo pongo save, si es que se porta bien, y aquí y me lo va a guardar en términos de... A ver, simulación. Lo guardo, entonces me voy a mi carpeta XT en formato de TXT, como se fijan en el fondo, me entrega la distribución en el fondo, esta afluencia de este espectro para bienes de energía de este orden, del 1 hasta el, en este caso, 150, que fue el que yo puse. Y algunos parámetros que yo le di. Entonces yo después puedo tomar esto y llevarlo a Excel con la única consideración de que tengo que percatarme que los decimales en este caso están con punto. Así que como Excel trabaja, por lo menos nuestra latitud trabaja con los decimales en coma, tengo que procurar hacerle el cambio en el fondo para que no me modifique el orden de magnitud en el fondo de la misión que estoy usando. Eso, o sea, no sé si alcanzamos, pero voy a tomar esta medición, perdón. Voy a tomar esto para que lo veamos. Parece que me salté uno. Voy a abrir Excel. Y si lo pego, bueno, aquí está. Lo primero que voy a hacer es modificar los puntos por coma. Encuentro todos los puntos y reemplazo los por coma. Ok, close. Y después lo llevo a columnas, delimitado por un espacio. Y aquí en el fondo tengo este espectro que si yo ahora lo grafico, insertar gráfico de dispersión, yo tengo el espectro en el fondo que me dio finalmente el simulador espectral. Y lo interesante de esto es que después, oye, yo puedo jugar con distintos espectros o incluso puedo agregar una columna con coeficiente de atenuación de algunos materiales e ir viendo cómo se comporta en el fondo para ese haz, en el fondo, la atenuación del material. E inclusive también puedo hacer dosimetría si es que tengo los coeficientes de absorción de energía en el fondo. O sea, puedo llegar a partir de estos espectros, ¿cierto?
eventualmente a hablar en términos de exposición o de Kerman aire. Ya, eso por un lado con el Spectre. Y el otro, que creo que lo tengo aquí mismo, este es el fichero, el TaskMix es el fichero que me mandó John Ball. Con todo el orgullo en mi corazón me lo envió al correo. No, está bien, Sí. súper bien. Además, es gente como uno, así que Sí. hay que hacer Y, colaboración nomás. y acá, bueno, un poco lo mismo. Como se dan cuenta, este es un fichero Excel directamente, en donde, bueno, en la introducción te da toda la explicación de lo que es. En la segunda pestaña uno puede jugar y después tiene la raw data y algunos de los coeficientes de atenuación. Uno no se puede mandar un Condoro porque está todo bloqueado, así que pueden jugar todo lo que quieran y da lo mismo porque si lo echan a perder después lo descargan, borran el fichero y descargan otro, pero en general este no se va a romper porque así está. Y acá lo mismo, o sea, yo pongo el input, oye, quiero un as en este caso era lo que le respondía a José Luis, de hasta 640 kilovolt peak. Puedo definir una filtración inherente y una filtración añadida en el fondo. Por ejemplo, en este caso el Wolframio no está, uno podría definirlo también. Y también me va a dar la fluencia normalizada para las con filtración inherente y después con filtración añadida. Y en este caso están estos bins de energía que van del 1,5 que se saltan 1,5 y esto quizás supone un desafío mayor cuando yo quiero hacer los mismos análisis con la información de los coeficientes de atenuación porque tengo que hacer este ajuste en el fondo en esos bins de energía. Pero la gracia es que, bueno, es lo mismo. Puedo especificar el Kerman Aire un metro, ahí lo explican en la introducción a lo que se refiere. Yo, por ejemplo, puedo poner 100, no sé, y eso lo que va a hacer es cambiar obviamente la afluencia, o sea, me va a aumentar el número de fotones porque está normalizado para que dé ese Kerman aire a un metro. Y bueno, ahí está el espectro. Si yo pongo uno de, no sé, 20 Hz, por supuesto que tiene esta forma. Y así uno también puede ir jugando y viendo cómo aparecen los distintos rayos X de fluorescencia o característicos, ¿cierto? En el fondo considerando los distintos blancos con los que podría estar impactando seas de electrones. Y bueno, lo que uno no puede hacer acá es crear hojas nuevas, así que aquí también hay que exportarlo a un Excel propio para poder jugar todo lo que uno quiera. Pablo, disculpa A ver, una preguntita rápida. ¿Has jugado con esta teoría y con la práctica? disculpa. ¿Has jugado con teoría y práctica Ah, usando haces que tú tengas en la clínica, en la universidad o algo y aquí? ya, soy honesto, lo que más he hecho es jugar en la teoría, pero en la práctica, cuando me tocó ver el del caso de Spectrin, intenté en el fondo también ahí llevarlo a la práctica con unas de rayos X que teníamos nosotros en el hospital, pero la verdad es que fue un trabajo que dejé a media, eso, debo ser honesto. Bien, Ya. te agradecemos muchísimo, Pablo, muchísimo por tu tiempo, por tu experiencia, por en el fondo haber ilustrado también todos estos conceptos, ¿ya? Que son como etéreos, pero no son tan etéreos, porque al final uno ve los efectos reales de todo esto, ¿ya? Eh, Quisiera dar las gracias a todos los asistentes también, ¿ya? Y darle el pase a Camila Cortés, que nos tiene también algo importante, digamos, para comunicar para nuestra próxima charla. Adelante, Camila. Hola chicos, buenas noches. Bueno, para los que no me conocen, Camila Cortés, algunos me conocen, profe. Soy parte de como el comité directivo junto con Claudio, Diego. Bueno, lo que quiero informar es la segunda charla que se va a realizar el día 6 de septiembre, también cada día miércoles, pero va a ser a las 9 de la noche. La va a impartir Cristóbal Guerrero, que es del ISP, es prevencionista de riesgo, y va a ser sobre unidades y magnitudes dosimétricas para que la vayan anotando en su agenda. Igual nosotros les vamos a ir recordando días antes para que no se olviden de ingresar y recuerdan que este ciclo de charlas es importante que asistan porque con un porcentaje de asistencia se les va a entregar como el certificado, o sea, como la certificación de la asistencia. Así que bueno, ese es mi aporte por hoy día, chiquillos. Gracias, Pablo, por la charla. Ya que fui parte del diplomado, como que me recordó mucho eso y ahora que uno, después de verlo, o sea, mi experiencia fue como entenderlo de mucho más rápido. Así que gracias a todos como
dijo Rodrigo por asistir hoy día y espero verlo en las próximas charlas. Y le doy el pase a los chiquillos porque igual hay otra cosa importante que van a hablar sobre el tema de unos debates que se quieren empezar a realizar entre las semanas que no se hagan charlas. Así que le doy el paso a ustedes, chiquillos, y muchas gracias a todos. Eco, muchas gracias Camila. Claudio, adelante. Bueno, yo agradecer nuevamente a Pablo. Te pasaste una excelente charla. Sé que tienes algunos compromisos familiares, así que, bueno, quedas un poquito en libertad de poder retirarte así lo estimas conveniente, ¿ya? Muchas gracias a todos por la oportunidad y ahí nos mantenemos en contacto y por supuesto que voy a estar en las otras charlas también porque quiero ese certificado, mi poder también. También el Un deseo. abrazo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Pablo. Sí, bueno, como ustedes saben, las actividades que estamos programando como organizadores no tan solo están dados por el hecho de las charlas, que este es un ciclo de charlas que tienen unas temáticas definidas, sino que también se van a generar una serie de debates. Y ya hay un primer nombre, no sé, Camila o Diego, ustedes que estaban trabajando esa parte, ¿podrían informarnos un poquito más? Sí, que yo les puedo dar el tema, bueno. La idea de que debe realizar debates es porque en las charlas que, bueno, varios de nosotros han participado anteriormente, han salido muchos temas a discusión. Entonces, la idea, por ejemplo, ahora, las charlas que se están haciendo ahora es como para igual nivelar, mucha gente cosas que no sabe, ¿no? Y en los debates es para, ¿cómo se llama? Lo mismo, como dice la palabra, debatir temas que son de importancia para nosotros. Dentro de esto hay muchos temas, pero el primero que nos gustaría tratar es sobre la exclusividad del cargo, porque muchos acá que somos OPR, y me incluyo, no tenemos la exclusividad de que se requiere para un cargo de 44 horas diurnas y tienen que en sus tiempos libres, comillas, hacer la labor de OPR. Entonces nos gustaría mucho tratar este como primer tema. De hecho, nuestra idea es que, por ejemplo, como Diego tiene la exclusividad y yo que no, es igual nosotros mismos como que dar a conocer en la próxima semana nuestros métodos de trabajo, porque sé que muchas personas están en las mismas condiciones mías y también hay muchas personas que están en las condiciones de Diego. Y llegar a un punto más adelante de poder nivelar y que todos quedemos con la exclusividad que corresponde, porque todos sabemos que la pega de OPR es harta pega. Entonces, eso más que todo. No sé si Diego quiere agregar algo más. Hola, buenas noches a todos. Sí, no mucho más que agregar, pero sí contarles que nos vamos a hacer cargo de todos esos comentarios que han aparecido en WhatsApp, que han sido súper polémicos, ¿cierto? Hoy día nosotros, este semestre, hemos querido hacernos cargo de eso y por eso hemos querido, entre cada charla, generar una especie de debate, ¿ya? Todos podamos contar nuestras realidades, ¿ya? Les vamos a ir preguntando cosas, vamos a utilizar también la misma tabla con la que nos hemos inscrito, vamos a sacar mucha información de ahí, ¿ya? Así que yo los insto a todos a participar de los debates porque también necesitamos conocer las realidades tan dispares, distintas que ocurren en este país, ¿ya? Así que están todos muy cordialmente invitados y espero también que la convocatoria se mantenga y vaya aumentando con el pasar de las semanas. Eh, yo lo segundo que quería comentar era que vamos a tocar en algún momento el tema de legislación, ¿ya? Así que me gustaría saber si es que en el mismo chat tal vez pudieran hacernos llegar quienes estarían interesados en participar, ¿ya? En el tema de legislación, ¿ya? Por ahí tenemos un amigo ya viejo de la casa que va a participar en el tema de legislación, se maneja bastante el tema, pero nunca está de más que alguno presente en este grupo también se pueda unir, ¿ya? Porque ahí también vamos a generar un debate bastante interesante, puesto que ustedes ya saben que nuestra legislación es bastante viejita, y tal vez compararnos con otros países, ¿ya? Eso quería comentarles.
Y también agregando a último, yo creo que si ustedes también hay temas que les inquietan, que les gustaría exponer, debatir, igual ponerlos en el WhatsApp del grupo, porque así nosotros igual vamos anotando los temas para los próximos debates, porque sabemos que hay harto, hemos estado en ciertas conversaciones hablando harto por temas que debatir. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de algún tema que les gustaría tratar en tema de debates, nos escriben al WhatsApp grupal, nosotros vamos guardando como los temas para próximos debates. También, como dice Diego, si quieren participar, nos avisan también, porque es importante exponer lo que vivimos cada uno, porque es la única forma de poder llegar quizás a más adelante como a unos acuerdos, y cuando lleguemos al tema de legislación, quizás porque soñar no cuesta nada, poder llegar quizás a cambiarla y poder generar lo que se requiere. Sabemos que es difícil, pero hay gente. Entonces, si somos masa, yo creo que igual eso ayuda. Así que eso es como de mi parte. Cualquier cosa nos escriben. Nosotros igual le vamos a estar escribiendo por el tema del debate, que la próxima semana también va a ser día miércoles. Ahora todas las charlas y debates van a ser los días miércoles. Los horarios pueden variar entre 8 y 9 de la noche, ¿ya? Así que eso quería comentarle de mi parte. Le paso a Rodrigo y a Yael para que vayamos terminando. Gracias Eh, a todos nuevamente. con muchas gracias Camila, muchas gracias Diego. Eh, y bueno, para ir terminando, les pediría también de que activaran sus cámaras para poder capturar la pantalla, ¿ya? Para que Claudia ahí pueda capturar bien la pantalla. Y es más, solamente me queda agregar, darle las muchas gracias a Pablo, muchas gracias a los asistentes y dejo el cierre final a la señorita Yael. Adelante, Yael. Nada, muchas gracias a todos, a todas. Espero que estas charlas se repitan, que existan más preguntas durante las charlas, sobre todo cuando se tratan de cosas que de repente las vemos tan abstractas y que necesitamos también llevarlo a la práctica o ver de qué forma se pudiera ejemplificar, ¿verdad? Así como también la parte de legislativa, ¿verdad? Que existe, pero de qué forma lo llevamos y lo plasmamos y lo hacemos exclusivo. Qué protagonismo nosotros tomamos, de quién nos apoyamos, es súper importante siempre la colaboración y nada, ojalá que se vuelvan a repetir estas instancias, que todos aportemos en los tiempos que podamos y nada, ahora la foto. Ya, ahora va la foto, así que su mejor cara. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo en una próxima sesión, así que estén súper bien y que descansen. Un abrazo. Buenas noches. Ok, Gracias a abrazotes, todos. cuídense, Chao, ¿ya? chao. A darle átomos. Chao, Gracias. chao. Chao, gracias.